Los riñones son órganos que se sitúan en los flancos entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Los riñones tienen las siguientes funciones: controlar la tensión arterial, regular la volemia a través del contenido hídrico, regular el equilibrio ácido-base y excreción de desechos y sustancias extrañas. La unidad funcional del riñón es la nefrona. Cada nefrona se compone de un corpúsculo renal y de un túbulo renal. El corpúsculo renal es la parte de la nefrona que filtra el plasma sanguíneo. El túbulo renal es la parte de la nefrona que reabsorbe agua y sustancias e iones útiles para el cuerpo. Las funciones básicas de la nefrona son filtración, reabsorción, secreción. La nefrona produce un filtrado a nivel del glomérulo. Este filtrado contiene numerosos iones y moléculas que son reabsorbidas a distintos niveles de los túbulos para formar la orina. La filtración glomerular es un proceso físico, mientras que en la absorción y secreción tubulares intervienen mecanismos de transporte. Es el proceso que lleva a cabo el glomérulo a través del cual se filtra la sangre. Es decir, que parte de los solutos del plasma atraviesan la pared del glomérulo y posteriormente ingresan a la cápsula de Womb y luego al túbulo renal. El líquido que se forma por este proceso es recogido dentro de la cápsula para luego seguir con el proceso dentro de la nefrona. Se denomina filtrado glomerular. Cada minuto los riñones filtran 1200 mililitros de sangre y se producen 125 mililitros de filtrado glomerular. Esto significa que cada 5 minutos se filtra aproximadamente la totalidad del volumen sanguíneo de una persona. Si es muy bajo, el filtrado puede reabsorberse y ciertos productos de desecho pueden no excretarse. Los mecanismos que controlan la filtración glomerular son la autorregulación renal, la regulación neural y la regulación hormonal. La fase intermedia, que es entre la filtración glomerular y reabsorción tubular, es la arteriola eferente, que se forma de la reconstitución de los capilares glomerulares y emerge del corpúsculo renal. Capilariza de nuevo y forma una red vertibular alrededor de las partes restantes del nefrón. Entre el filtrado glomerular que circula por los túbulos contorneados y el haz renal y la sangre que circula por la red de capilares vertibulares que los rodean. La reabsorción es la segunda función básica de la nefrona y el túbulo colector. A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares reabsorben cerca del 99% del agua filtrada y diversos solutos útiles. El agua y los solutos regresan a la sangre mientras ésta fluye a través de los capilares peritubulares y los vasos rectos. Este proceso se realiza mediante mecanismos fisioquímicos tales como la difusión, transporte de solutos a favor de un gradiente de concentración. El transporte activo, transporte de solutos en contra de un gradiente de concentración, para lo cual se requiere energía y la osmosis. En la reabsorción paracelular, el agua y los solutos del líquido tubular regresan a la corriente sanguínea entre las células tubulares. En la reabsorción transcelular, los solutos y el agua del líquido tubular regresan a la corriente sanguínea a través de una célula tubular. Promueve la osmosis de agua. Cada soluto reabsorbido aumenta la osmolaridad, en primer lugar dentro de la célula tubular, luego en el líquido intersticial y por último en la sangre. Así, el agua se desplaza rápidamente desde el líquido tubular, tanto por la vía paracelular como por la transcelular, hacia los capilares peritubulares y restablece el balance osmótico. En el asa de Henle, la reabsorción de agua por osmosis no se acopla en forma automática con la reabsorción de los solutos filtrados, porque parte del asa de Henle es relativamente impermeable al agua. En esta
Se inicia una etapa de regulación independientemente tanto del volumen como de la osmolaridad de los líquidos corporales. Las membranas apicales de las células de la rama ascendente gruesa del alza de Henle tienen cotransportadores que reabsorben de manera simultánea un ion de sodio más un ion de potasio más 2 iones de cloro desde el líquido en la luz tubular. Es la continuación de la rama gruesa ascendente y sigue un trayecto tortuoso a través de la corteza, hasta desembocar en el túbulo colector. Se distinguen dos partes, la porción de dilución y la porción final o de conexión. El tránsito a través de los túbulos distal y colector tiene un efecto determinante en el ajuste de iones y agua que deben ser reabsorbidos según las necesidades homeostáticas. Al comienzo del túbulo distal llega un fluido de filtrado de 25 ml por minuto, con una concentración hiposmótica de 150 milosmoles por kilogramo, resultado del efecto diluyente de la rama ascendente del asa de Henle. El primer tramo continúa con la dilución activa con reabsorción de sodio y cloro. El segundo terminal del túbulo distal y el túbulo colector reabsorben sodio y excretan potasio. La tercera función de las nefronas y los túbulos colectores es la secreción tubular. Es la transferencia de sustancias desde la sangre y las células tubulares hacia el filtrado glomerular. La secreción tubular se produce en las células epiteliales que recubren los túbulos renales y los conductos colectores. Es la secreción tubular de hidrógeno y amonio de la sangre en el líquido tubular, es decir, la orina que luego se excreta del cuerpo a través del uréter, la vejiga y la uretra. Además, esta es la que va a ayudar a mantener el pH de la sangre a su nivel normal. El movimiento de estos iones también ayuda a conservar bicarbonato de sodio. La secreción de potasio aumenta cuando la concentración de aldosterona se acrecienta en la sangre. La aldosterona, una hormona de la corteza suprarrenal, actúa sobre las células de los túbulos distales y los túbulos colectores y aumenta la actividad de los mismos en las bombas de sodio-potasio que sacan sodio del túbulo e introducen potasio en el mismo. La secreción de hidrogeniones aumenta cuando la concentración de la sangre es elevada. Los iones amoníaco secretan fácil del líquido tubular por difusión de las células tubulares donde se sintetizan. Las células tubulares también secretan distintos iones y compuestos orgánicos, diversas toxinas y muchos fármacos como penicilinas y ácidos para amino y fúrico. Pueden ser eliminados del plasma en la sangre por este método. El número de nefronas es constante desde el nacimiento. Cualquier aumento del tamaño del riñón se debe únicamente al crecimiento de las nefronas individualmente. Si éstas se lesionan, no se forman nuevas. Los signos de la disfunción renal generalmente no se manifiestan hasta que la función disminuye al menos del 25% de lo normal, porque las nefronas que se mantienen en función se adaptan para manejar una carga mayor que lo habitual.